Pues bienvenidos sean todos ustedes a esta interesante sesión en donde hablaremos sobre lo que es la combinación no lineal, pero esta vez resuelta mediante lo que es simulación Monte Carlo y además mediante lo que es el análisis de Taylor. Para ello vamos a abordar un problema que está en este libro clásico de Humberto Gutiérrez y Román de la Vara. Y en su capítulo número 5, pues nos habla sobre los que es índices de capacidad de los procesos, las métricas Six Sigma y el análisis de tolerancia. Dentro de este capítulo 5 está un apartado de lo que es combinación no lineal resuelto mediante simulación Monte Carlo en su página 126. Sin embargo, no está el apartado de este problema resuelto mediante lo que es el análisis de serie de Taylor. Primeramente vamos a ver este problema resuelto mediante lo que es simulación Monte Carlo, y el problema trata pues de un suministro de piezas para elaborar un contenedor de forma rectangular que tiene ciertas dimensiones, que por cierto las medias y las desviaciones estándar de estas tres dimensiones son conocidas. Esas tres dimensiones además se producen en tres diferentes máquinas, por lo que se consideran independientes unas de las otras. Entonces desde aquí se quiere conocer cuál es la capacidad de este proceso, ya que se han considerado por parte del cliente algunos problemas en cuanto a lo que es la capacidad de contenido de este contenedor, valga la redundancia, en lo que es el volumen de dicho contenedor. Por lo tanto, pues para averiguar esto, pues necesitamos nosotros hacer un análisis de capacidad de proceso del volumen, y también podemos nosotros conocer esa cantidad de piezas que están fuera y dentro de las especificaciones. La respuesta de interés para este caso es una función no lineal de las n componentes, que en nuestro caso pues son 3. Entonces, ese volumen estará dado pues por el producto de esas tres variables, es decir, el volumen es el producto de largo por ancho y por alto. Entonces vamos a resolver este problema utilizando para ello simulación Monte Carlo, y en este caso, como ya se dijo, el proceso de producción del largo de esas láminas tiene una distribución normal con una media de 30 y una desviación estándar de 0.2. Por otra parte, lo que es el ancho que se produce en otra máquina tiene también una distribución normal con una media de 10 y una desviación estándar de 0.08. Y el alto, que también se produce en una tercera máquina, también tiene una distribución normal con una media de 16 y una desviación estándar de 0.2. Entonces, con esta información nosotros podemos conocer la tolerancia, que nosotros sabemos que el promedio de esto pues será el producto de 30 por 10 por 16, que sería 4800. Sin embargo, vean que para esto no es tan fácil conocer lo que es la desviación estándar o la varianza de este proceso. Es un tanto complicado y esto se hace a través de análisis de serie de Taylor. Sin embargo, para este caso nosotros lo vamos a resolver utilizando simulación Monte Carlo. Para esto pues vamos a ir nosotros a lo que es Minitab, y ahí vamos a resolver este problema, en donde, como ya dijimos, vamos además a conocer la capacidad de este proceso y la cantidad de contenedores que caen dentro de tolerancias, y por supuesto todos aquellos que caen fuera de esas tolerancias. Entonces vayamos pues a lo que es Minitab. Pues ya estamos aquí en lo que es Minitab, y si ustedes observan he ingresado 4 variables. La primera tiene que ver con el largo del contenedor, el ancho del contenedor y el alto del contenedor, y asimismo lo que es la capacidad de volumen de dicho contenedor. Entonces, para simular nuestros datos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al apartado de Calc. Luego nos vamos a dirigir al apartado de datos aleatorios y vamos a seleccionar la normal. Desde aquí vamos a generar nosotros 5000 datos aleatorios, y luego vamos a almacenar esos primeros 5000 datos en la variable de longitud. Recuerden que la variable de longitud ya nos han dado esa información, que en nuestro caso tiene una media de 30 con una desviación estándar
estándar de 0.2. Entonces ingresamos esa media de 30 y esa desviación estándar de 0.2 y generamos los datos. El mismo procedimiento será aplicada para las variables A y H. Entonces vamos a Calc, vamos a Random Data, la normal, vamos a seleccionar 5000 datos nuevamente, pero esta vez los vamos a ingresar en la variable A de altura. Para la variable A de altura tenemos una media de 10 y una desviación estándar de 0.08. Para la variable A generamos los valores y ahora sí vamos a generar para la tercera variable Random Data la normal, y aquí vamos a seleccionar otra vez 5000, pero esta vez para la variable h, para la variable h de altura, y la variable h de altura tiene una media de 16 con una desviación estándar de 0.12. Entonces ingresamos esa media de 16 y esa desviación estándar de 0.12 y generamos los valores, y ahora ya estamos listos para calcular el volumen para este contenedor. Para ello vamos a ir al apartado de Calc, vamos a ir a la calculadora y desde aquí vamos a guardar esos datos en la variable volumen, y la expresión pues está dada por el largo, por el alto, por el ancho, y generamos esos resultados de volumen. Con estos resultados de volumen nosotros podemos calcular la media de estos datos y su desviación estándar. Para ello podemos ir rápidamente a lo que es estadísticas, análisis básico, gráficas de estadísticas, pero esta vez para la variable volumen le damos OK. Si ustedes observan, aquí nosotros hemos calculado la media del contenedor, que es 4799, y su desviación estándar, que es de 62.3. Entonces con esta información de la media y desviación estándar nosotros podemos conocer las tolerancias y así poder calcular la capacidad de este proceso. Para ello vamos a ir al apartado de estadísticas, nos vamos a ir a Quality Tools y aquí vamos a seleccionar lo que es el análisis de capacidad de proceso de forma normal, porque este es un proceso normal, como lo podemos ver en este apartado. En este apartado lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar esa variable de interés, que en nuestro caso es el volumen, y vamos a considerar que tenemos nosotros un tamaño de subgrupo 1. Ustedes pueden considerar un subgrupo de tamaño 2, 3, 5, etc. En este caso voy a considerar un subgrupo de tamaño 1. Y en este apartado vamos a ingresar el Lower Specification y el Upper Specification. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una media de 4799. Y a ese valor le vamos a sumar y le vamos a restar 3 veces su desviación estándar, que es 3 veces multiplicado por 62, que fue la desviación estándar. Así que el Lower Specification es de 4613 y el Upper Specification es de 4985. Ustedes pueden hacer esos cálculos. Le damos OK y con esta información ya nos ha generado a nosotros nuestra capacidad de proceso. Desde aquí podemos ver que el CP es de 0.98 y el PP es de 0.99. Esta información nos la vamos a llevar a PowerPoint para su análisis. Una vez realizado este análisis, podemos calcular también nosotros todas esas piezas o todos esos contenedores que están dentro de especificación y todos aquellos que están fuera de especificación. Para ello vamos a ir al apartado de gráficas y vamos a seleccionar Probability Distribution Plot. Nos aparece esto, de aquí vamos a seleccionar esto de View Probabilities. Luego vamos a seleccionar la normal por default y aquí vamos a ingresar esa media que dijimos que vale 4799 con una desviación estándar de 62. Una vez que nosotros hayamos ingresado esta media y esta desviación estándar, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al área sombreada y desde aquí vamos a seleccionar lo que son los valores X y luego vamos a seleccionar lo que es el apartado de middle, es decir, los valores de las especificaciones tanto inferior como superior. Ingresamos esos dos valores, que en nuestro caso es de 4613 y 4985, y ya nos ha generado esta información que también nos la vamos a llevar a lo que es PowerPoint para su análisis. Pues ya estamos aquí en lo que es PowerPoint, listos para interpretar nuestros datos que hemos obtenido con simulación Monte Carlo. Como ustedes podrán recordar, los datos importantes de esta simulación fue creada con 5000 datos. De estos 5000 datos nos generó a nosotros una desviación estándar general de 62
y una media de todos los datos de 4799.42. Entonces, con esta media y con esta desviación estándar, si nosotros le sumamos y le restamos 3 veces esta desviación estándar a la media, tuvimos como resultado este lower specification y este upper specification que aquí está. Entonces, con estos datos nos generó a nosotros Minitab esta capacidad de proceso que, utilizando esta desviación estándar general, nos da un PPK o un PP más bien de 0.99. Este es muy parecido a lo que es el análisis de cálculo manual utilizando esta fórmula. Esta fórmula, recuerden que utiliza el upper, el lower specification y además 6 veces la desviación estándar. 6 veces debido a que son 3 veces de la desviación estándar a la derecha más 3 veces a la izquierda, es decir, más menos 3 desviaciones estándar son esas 6 desviaciones estándar. Esta desviación estándar se refiere a esta desviación estándar overall o general. Esta desviación estándar within es diferente a esta sigma que está aquí. Por lo tanto, este valor de CP se debe comparar con este valor de PP, que si ustedes observan aquí me da un valor de 1 y acá tenemos prácticamente ese CP o SPP aproximadamente de 1 también. Por otro lado, en cuanto a lo que es el cálculo de la cantidad de contenedores que caen dentro de las tolerancias, nosotros utilizamos esos mismos valores de la media con más o menos 3 desviaciones estándar, que son esto, y en automático pues nos da un índice de 0.9973. Este valor, si nosotros lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar 99.73%, que aquí está. O bien, si este valor nosotros lo multiplicamos por 1.000.000, pues nos va a dar el total de contenedores que caen dentro de las especificaciones por cada 1.000.000 de contenedores, que en este caso sería esta cantidad. Así que la cantidad de contenedores que están cayendo fuera de los límites de especificación, pues será 1.000.000 menos esta cantidad, que en nuestro caso la simulación nos da alrededor de 2.840 contenedores que caen fuera de especificación. Y ahora sí, estamos listos para continuar con nuestro análisis, pero ahora resuelto mediante lo que es el análisis de Taylor. Para este mismo problema, recuerden que teníamos estas condiciones. Vamos a despejar estas mismas dos interrogantes, la capacidad de proceso y esa cantidad de contenedores que caen dentro de especificación para esta función no lineal que está dada por estos valores del volumen. Entonces, nuestra combinación no lineal, recuerden que en nuestro caso dijimos que las piezas de longitud tienen una distribución normal con esta media y con esta desviación estándar. En una máquina B se produce el ancho, que tiene una distribución normal también con esta media y esta desviación estándar, y en una tercera máquina se produce el alto de esas piezas, que tienen una distribución normal también con una media de 16 y una desviación estándar de 0.12. Así que el cálculo del volumen estará dado por el producto de largo por ancho por alto, que por lo tanto este valor del volumen tendrá también una distribución normal con una media y una varianza que aquí se especifican, las cuales nosotros la podemos calcular a esa media como el producto de la media de este largo por este ancho y por este alto, que en nuestro caso es de 30 por 10 por 16 y nos da esos 4.800 centímetros cúbicos. Por otro lado, la varianza de este volumen que está aquí, sí necesitamos para ello calcular mediante la propagación de la serie de Taylor, que está dada por la varianza de Y. Recordemos que la varianza de Y es la varianza del volumen, y esta varianza del volumen o de Y está dada por la derivada de Y con respecto de la primera variable elevado al cuadrado multiplicada por la varianza de esta primera variable más la derivada de Y con respecto de la segunda variable, todo esto elevado al cuadrado multiplicada por la varianza de esta segunda variable, y así sucesivamente hasta que nosotros calculemos esa derivada de Y con respecto a esa última variable elevado al cuadrado
multiplicado por la varianza de esa última variable que está aquí. Entonces, si nosotros hacemos esto, para nuestro caso, recordemos que esta variable y es el volumen y este volumen está dado por el producto de esas tres variables, que es largo por ancho por alto. Así que si nosotros calculamos esas derivadas parciales con respecto al volumen, obtendremos que la derivada del volumen con respecto a esta primer variable es igual al producto de A por B. La derivada del volumen con respecto a esa segunda variable está dada por el largo y por el ancho. Y la derivada parcial del volumen con respecto de esa tercera variable será igual al largo por el alto. Así que si nosotros sustituimos estos resultados en cada uno de estos apartados de la serie de Taylor, obtendremos la siguiente ecuación para calcular la varianza del volumen. Entonces, si nosotros ahora sustituimos estas variables por los valores que tenemos aquí, vamos a encontrar lo siguiente. Vean que aquí yo tengo la media de A, que en este caso la media de A es de 10. Aquí está, multiplicada por la media de H. La media de H, aquí está, que es 16. Todo esto elevado al cuadrado, aquí está, multiplicada por la varianza de L. La varianza de L es esta desviación elevada al cuadrado, pues nos va a dar la varianza para L. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último término, en donde el último término nos dice que es la media de L, que aquí está la media de L, es 30, multiplicada por la media de A, que aquí está la media de A. Todo esto elevado al cuadrado, aquí está, multiplicado por la varianza de H. La varianza de H pues va a ser esta desviación estándar elevada al cuadrado. Con ello nosotros obtenemos como resultado esta cantidad que es de 3794.56, que sería la varianza de este volumen. Así que si nosotros le sacamos raíz cuadrada, pues obtenemos esta desviación estándar para el volumen. Con esta información pues hemos calculado mediante la serie de Taylor este volumen, que fue de 4.800 centímetros cúbicos, y hemos calculado además esta desviación estándar de 61.6. Así que la tolerancia pues será esta cantidad de 4.800 más menos 3 veces esta desviación estándar, y con ello los datos serían de 4.615 como el lower specification, y el upper specification sería 4.985, muy parecido a los datos que nosotros obtuvimos con simulación Monte Carlo, pero fue mucho más sencillo. Finalmente, un punto que quiero aclarar es que en este caso no fue necesario nosotros utilizar la fórmula de la distribución normal estandarizada. Esta fórmula de la distribución normal estandarizada se utiliza solo cuando nosotros tengamos en cada uno de estas variables diferentes dimensiones, como fue el caso de un video anterior en donde calculamos el voltaje que estaba en función de la resistencia y de la intensidad, la resistencia en ohms y la intensidad en amperes, y por lo tanto fue necesario calcular pues esa distribución normal estandarizada, que en aquel entonces la varianza para la resistencia fue esta cantidad y la varianza para la intensidad fue esta cantidad, y estos valores fueron los que se utilizaron para calcular la varianza de el voltaje de aquel caso. Así que si te fue útil lo visto en esta sesión, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia. Y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Además, te dejo la bibliografía. De antemano le doy las gracias por compartir esta información con alguno de sus compañeros, con alguno de sus amigos, que ustedes crean que esta información les puede ser de utilidad. Y por supuesto, todas las preguntas y dudas me las dejan aquí abajo en la cajita de comentarios, y nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Muchísimas gracias.